Y empezamos con un resumen para decirles que seguimos consignando las tensiones que se dan en el mundo en esta guerra comercial librada entre Estados Unidos y China, en este caso por Huawei, que golpean a los mercados cambiarios y bursátiles. Los inversionistas están preocupados ante la imposición de aranceles recíprocos y otras represalias entre las dos economías más grandes del mundo. Hay una confrontación que está todo el mundo resintiendo. El peso mexicano perdió poco más de 10 centavos de dólar en una sola jornada. El tipo de cambio quedó en 19 pesos con 8 centavos por dólar. La bolsa mexicana de valores otra vez para abajo, 3 días consecutivos se cae 0.3% el índice de precios y cotizaciones, ubicada en 42.812 enteros. Wall Street también para abajo, el Nasdaq se cae 1.58%, Standard & Poor's declina 1.19% y el Dow Jones se va para abajo 1.11%. El petróleo también se las vio negras. El West Texas Intermediate se dio $3.51 en una jornada, cotizando en $57.91 el barril. El Brent del Mar del Norte también para abajo, $3.23. Bárbaro, hacía mucho que no daba yo estas cifras. Se vende en $67.76 el barril. Y la mezcla mexicana de petróleo pierde $3 completos para ofertarse en $59.81 el barril. La peor caída en lo que va del año, según informa la propia Petróleos Mexicanos. Microsoft retiró a Huawei de uno de sus sitios web que ofrece equipo de nube, pero aún no se informa si le revocará la licencia para usar Windows. La medida ocurre una semana después de que el gobierno de los Estados Unidos pusiera en una lista negra a la compañía china, y esto está ya causando reacciones en Beijing. México podría aprovechar la guerra comercial entre Estados Unidos y China para atraer inversión a ambos países a territorio nacional, según propone Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia. Claro, obviamente los Estados Unidos dicen ni más, no queremos empresas chinas en suelo mexicano. Ya en el TMEC hay algunas cláusulas en las cuales advierten a México que no puede tener capital chino como producto de esta guerra comercial, ¿no? Mira, se tardaron menos de un minuto en decir los americanos que ¿qué? Sí, no. Claro. O sea, si el origen es chino, ni así en territorio mexicano. Uh-huh. Entonces ahí viene una reacción que es parte de una persecución, de una especie como de pinza por los dos lados para abrazar todo tipo de potestad que tendría que haber de parte del gobierno de los Estados Unidos para hacer sentir su fortaleza económica. El Fondo Monetario Internacional advirtió que la escalada de la guerra comercial Estados Unidos-China amenazará el crecimiento global en 2019, lo que va a socavar la confianza y va a aumentar los precios para los consumidores, que vamos a ser los únicos paganos. El próximo miércoles 29 de mayo, en Palacio Nacional, se reunirá Andrés Manuel López Obrador con quien dice que está mal, con Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, según confirma Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia. El gobierno federal busca una reducción fiscal hasta de 138,700 millones de pesos, unos 7,300 millones de dólares para Pemex en el 2020 y 2021 para ayudar con esto a la paraestatal, según revela un documento enviado a Bloomberg por la oficina de Octavio Romero, director general de Pemex. La Comisión Nacional de Hidrocarburos sancionó a Pemex Exploración y Producción por 24,180,000 pesos por incumplir con el plan de desarrollo para la extracción de la asignación del campo Shanab. Según explica que la multa se debió a que Pemex Exploración y Producción rebasó la producción óptima del yacimiento aprobada, lo que puede traer consecuencias en su adecuada administración. La reducción de ingresos petroleros y la baja inversión desde el presupuesto hará que el actual gobierno requiera más inversión privada que otras administraciones, alerta Carlos Slim, presidente vitalicio de Grupo Carso. Especificó que para alcanzar la meta de un crecimiento del 4% promedio en el sexenio es fundamental la inversión hasta del 27% del PIB
de parte de la iniciativa privada, pero si el gobierno solamente aporta el 2.7% con el presupuesto, el resto debe de ser de capital privado, dice Slim. Oye, Pedro, y en los cambios que está haciendo Andrés Manuel, o de los supuestos cambios que estaría haciendo Andrés Manuel López Obrador, va a provocar lo que siempre ha criticado, y es el ingreso de la iniciativa privada en sectores fundamentales de la producción y de la rentabilidad de este país. Estoy pensando en el petróleo, en la industria petrolera. Ya estamos viendo, y lo dice el propio Andrés Manuel López Obrador, que como está, no funciona. No puede ser una empresa rentable para el Estado mexicano y sobre todo para los mexicanos. Pero no hay dinero para hacer estas transformaciones. Él se ha puesto una meta del 2021 para que Petróleos Mexicanos vuelva a ser la empresa que era en los años 60 o 70, ¿no? Donde íbamos hasta amarrar a los perros con chorizo, como decía aquel presidente, debido al boom petrolero. Pero no lo veo si no entra la iniciativa privada a tener esto. Y estoy hablando de la refinería, por ejemplo, de Dos Bocas. Y si me apuras, de la iniciativa privada tanto nacional como extranjera. Como extranjera. O sea, porque ahí hay una mezcla, y en la mezcla, porque la iniciativa privada tiene la lana para entrarle con todo, y en este momento la respuesta de la iniciativa privada es, desde el punto de vista particular, sacar su dinero de México. Es lo que está pasando, ¿eh? Sí. Es lo que está pasando, y lo están consignando bancos de los Estados Unidos, bancos de Canadá y bancos de Europa. Así es como están las cosas. La Fiscalía General de la República intentó capturar a Eduardo León Trawitz, ex subdirector de salvaguardia estratégica de Pemex. El general no se presentó a la audiencia en donde la Fiscalía formularía imputaciones. Promovió un amparo en contra de su orden de aprehensión, fue multado con 8,449 pesos por no asistir. El caso será turnado a un juez federal, quien determinará cuál es la situación jurídica de este hombre que ha sido uno de los hombres más cercanos al presidente Enrique Peña Nieto. David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación, y Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera, aplauden que la Secretaría de la Función Pública inhabilitara por 10 años a Emilio Lozoya Austin, el que fuera director de Petróleos Mexicanos. Un reconocimiento público a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría en su conjunto, por la inhabilitación del exdirector de Pemex. Creo que es un mensaje muy importante de que no se puede tolerar la corrupción y no se puede tolerar la impunidad. Y yo quiero hacer más hincapié, no en los 10 años, que eso le importa muy poco. Tengo información de que Emilio Lozoya está tan campante en Canadá. Sí. Está tranquilazo, sus hijos van a las mejores escuelas, el señor llega todos los días chiflando a su casa, no hace nada, porque no tiene que hacer nada, porque pues ya lo que tenía que hacer ya lo hizo para tener lo que tiene, y el hombre está burlándose de la justicia mexicana. Ahora, así como hay una inhabilitación por 10 años para que sea servidor público, ¿en dónde está la multa que tiene que pagar por 640 millones de pesos? Sí, y mira, Pedro, yo vuelvo a retomar aquella frase que me parece será muy representativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hecha por Germán Martínez. A mí me parecen que estas decisiones son completamente cosméticas, nada más cosméticas. ¿Cómo es posible que Santiago Nieto, a quien perdió la chamba como fiscal de la FEPADE por Emilio Lozoya, hoy diga que una inhabilitación de 10 años es lo máximo? Es lo máximo. Entonces nos quieren distraer de lo que realmente es importante. Emilio Lozoya tiene que responder no solo por 640 millones, Pedro, tiene que responder por miles de millones de dólares que en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y los años que estuvo como director de Petróleos Mexicanos, 640 millones es muy poco para lo que pudo haber manejado. Hoy se asignarán los trabajos de dragado y acondicionamiento en los terrenos en donde se construirá, porque es de que me canso ganso, la refinería de Dos Bocas, pues ya se tiene la manifestación de impacto ambiental y todos los permisos, según comunica Adán Augusto López Hernández, gobernador de Tabasco. Es decir, es mágico. Ayer no había nada, hoy ya está todo arreglado. Subraya que el 2 de junio arrancará formalmente la edificación, que generará unos 20,000 empleos, yo creo que hasta más, 20,001, porque también ahí estará el presidente y estará todo su gabinete, y todo el mundo está encantado de que ya Dos Bocas cumple con todo, cuando, insisto, hace 24 horas no cumplía con nada. Y yo me pregunto, ¿y van a empezar con qué diablos de planos?
¿Con qué planos? Que me enseñen un plano en donde se pueda decir que Dos Bocas tiene un origen y un destino. El INAI ordenó a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos informar las multas en materia forestal y de impacto ambiental que impuso a la empresa responsable del desmonte, es decir, de haberle quitado todo el manglar y todo lo que tenía Dos Bocas. La inversión inmobiliaria que se detonará en torno a las estaciones del Tren Maya será igual o incluso superior a los 150 mil millones de pesos de la inversión del propio proyecto, recursos que se destinarán para construir este tren, según estima el director general de Fonatur. Presidencia divulgó una lista de 36 periodistas y sus empresas que recibieron contratos con Enrique Peña Nieto por un total de 1,081,715,991 pesos en publicidad y en comunicación. Sí, Pedro, desde ayer en la tarde, cuando se difundió a través del periódico Reforma, que fue el que casualmente tuvo la información y la lista de estos periodistas, las redes sociales han estado pues inundadas, invadidas, señalando en específico a quienes son los principales críticos del actual sistema. Estamos hablando de Enrique Krause, por ejemplo, estamos hablando de Joaquín López Dóriga y de otros reporteros y periodistas que pudieran haber recibido dinero del gobierno de Enrique Peña Nieto. Aquí quiero destacar algo, mira, este dinero o esta lista que se divulgó es de dinero facturado, ¿no? Independientemente del monto, que es hay facturado. De todo lo que por pero fuera. ¿qué pasa de lo que fuera? Mira, estamos hablando de que hubo una inversión, mira, se criticó siempre a Enrique Peña Nieto de que beneficiaba a las televisoras, ¿no? En específico a Televisa y a TV Azteca. ¿Dónde están los recursos? Y a Imagen. Y a Imagen. Y resulta que en esta lista no aparecen. Y ahí sí estamos hablando de millones de millones de millones. Ahora, es bien conocido, señores, allá en el INAI, señores de la presidencia actual, y ellos mismos lo saben, los de actual, los de Andrés Manuel López Obrador y toda su bolita de compinches, saben que la corrupción hacia algunos sectores de la prensa no se factura. Hombre, por Dios. Entonces no nos vengan a engañar con una lista que aparece. Mira, hay algunos periodistas que recibieron en un año 4 millones de pesos. Dime tú si los beneficiaron muchísimo. No, hombre. Pues no los benefician ahora. Son esos 4 millones nominales, en lo real, son muchos, muchos millones más. Miren, hay, y además creo que con razón de parte del público, hay una alusión constante que el periodismo está ligado con el chayote. Uh-huh. Y yo creo que tienen toda la razón. Nada más, por favor, eviten las generalidades, porque hasta en los perros hay razas, ¿eh? Oye, y aquí les está hablando una raza que no recibe ese tipo de chayotes. Eso de antemano, no nos van a ver en ninguna lista, ni en una tonta, ni la lista ni la tonta. Ni en la otra. Oye, Pedro, hay que reconocerlo así, y ahí valdría la pena hacer un ejercicio de transparencia hasta de los propios medios de comunicación. La mayoría de los periódicos que se publican en la Ciudad de México viven de publicidad oficial, Hombre, pues no sí. Viven de otra cosa. Claro. Me parece por ahí que el que tiene un menor porcentaje de dinero del gobierno podría ser Reforma, Sí. pero de ahí otros periódicos como El Heraldo de México, como El Sol de México, El Universal, como el propio el Universal, Excelsior no se diga, si no les dieran recursos el gobierno y las instancias del Estado mexicano, simplemente no podrían subsistir. Y esto nos habla también, Pedro, que no tienen la culpa de recibir ese dinero. En este país no se lee, no se informa, al gobierno y al Estado le conviene que no se informe la ciudadanía, por eso tenemos periódicos y un periodismo de este nivel. Fíjense que, por ejemplo, hay medios de comunicación privados, que van con sus promotores de ventas a los estados y le dicen al gobernador, oye, queremos que nos hagas una campaña en nuestra estación de radio. Y entonces la respuesta es, pues mira, déjame ver porque a lo mejor no tengo el suficiente dinero. Ah, bueno, no te preocupes, a partir de mañana empieza una campaña en contra tuya. ¿Sí? ¿Y saben qué? Así se han hecho muchas estaciones de radio que seguramente muchas de ellas con sus comunicadores las escuchan. Y otra ustedes. cosa más, Pedro, creo que los radioescuchas, el auditorio en televisión, los lectores ya saben distinguir cuándo un periodista está hablando a favor de un gobierno. Si hoy de plano ven este tipo de resúmenes en las estaciones de radio que pueden cambiarle y de pronto alaban en todo momento al presidente en turno,
pues ya sabemos de dónde viene, ya sabemos de dónde cae, ya sabemos que el chayote hoy además también se ha transformado. Creo que esto da para un estudio de la prensa entre México, en México, de cómo se compra la prensa y no como antes, ¿no? Que, ay, te van 1,000 pesos, ya te van 2,000. Hasta espacios en internet bien maiciados por el gobierno, bien maiciados y aparentemente en contra del gobierno, aparentemente en contra. No se pueden revelar los nombres de las empresas que recibieron condonaciones fiscales porque esa responsabilidad le corresponde a la Oficina de Transparencia, deslinda Andrés Manuel López Obrador. Ya entregamos toda la información al Instituto de Transparencia. Lo mismo, no vamos a dar a conocer nombres. Eso corresponde al Instituto de Transparencia. No sé por qué él no le corresponde, porque finalmente si da a conocer la lista, qué bruto, ahora sí nos penetraron el oído. Directores de institutos nacionales de salud y de hospitales generales demandaron un encuentro directo con el presidente de la República para frenar la crisis del sector. Se entrevistaron con legisladores de Morena, de las cámaras de diputados y senadores. Exigieron detener el recorte presupuestal de 2.300 millones de pesos. Acordaron integrar una comisión de trabajo que empezará labores el próximo lunes para hacer un diagnóstico presupuestal y operativo de todo el sector salud, según informa Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro. Habla. Están solicitando a la Comisión de Presupuestos para que sea intermediario en una reunión con el secretario de Hacienda y el propio presidente de la República. Joel Ayala, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, la FESTE, sostuvo que en el sector salud hubo 10,000 despidos. Afirma que todos están documentados. La versión contradice a la del presidente, quien aseguró que no ha habido recorte de personal en el sector. Ricardo Peralta Saucedo fue nombrado subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación y sustituye a Zoé Robledo, que ha sido recientemente designado director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Peralta se desempeñaba como administrador general de aduanas dentro del SAT. No sé si se subió para abajo o se cayó para arriba. El hecho es que este hombre ahora será el próximo subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, un puesto clave porque es un puesto eminentemente político. La Cámara de Diputados aprueba en lo general y en lo particular la minuta en materia de paridad de género que busca incluir este principio en todos los órdenes de gobierno. Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva, puntualizó que será turnada a los congresos de los estados para sus efectos constitucionales. Kenia López, senadora panista, calificó como histórica esta decisión. Hoy es un día histórico para las mujeres y para los hombres de este país. Han aprobado ya en la Cámara de Diputados la paridad. ¿Esto qué significa? La posibilidad de que las mujeres y los hombres, en el 50% las mujeres y en el 50% los hombres, podamos acceder a la toma de decisiones, tanto en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, en los organismos autónomos, a nivel municipal, estatal y federal. Kenia, ¿y esto quién lo va a medir? Porque realmente, ¿quién va a decir el 50% de las decisiones son mías a las mujeres y el 50%? A mí me encantaría que la primera dama participe con el 50% de las decisiones del presidente para que por lo menos no la riegue tanto. Mira, pretendidamente, ¿no? Esta equidad se había llevado y había sido un gran avance cuando se repartían las candidaturas entre 50% de mujeres, 50% de hombres. Y recordarás aquella... ¿A las Juanitas? A las Juanitas, recordarás claro. A las Juanitas, que después la ley electoral obligó a que se cumpliera la candidatura de la mujer, y de hecho se logró que el primer puesto de la lista plurinominal de los partidos políticos siempre sea una mujer. Sí. Pero ya el que se repartan el poder político
entre mujeres y hombres, 50%, 50%, me parece que lleva a una discusión de mejor por capacidades, ¿no? Además, insisto, ¿quién lo va a medir? ¿Cómo lo vas a medir? Mira, No sé. podría haber 70% mujeres, 30% hombres por capacidades. Pudiera haber una presidenta con un gabinete de puras mujeres, pero no como una revancha política de que ahora ustedes fueron mucho tiempo y ahora nos toca a nosotras. Bien, el hecho es que el que haya un respeto entre el género me parece bien, pero ¿cómo es medible que el 50% de las decisiones políticas de un país, estrictamente el 50%, sea determinado por hombres? Son de estas frases, ¿no? Que sí, pues, para la primera plana están re bien, pero no son en el terreno práctico, no resultan aplicables. El Pleno de San Lázaro también ratificó las leyes secundarias de la Guardia Nacional, previo acuerdo con los legisladores de las bancadas. Entre las facultades de esta corporación figuran salvaguardar la vida e integridad de las personas, investigar delitos, hacer detenciones, realizar operaciones encubiertas e incluso intervenir comunicaciones previa autorización de un juez de control. Es decir, otra vez vuelve el espionaje. Espero que en esta ocasión el espionaje sea para determinar la medida de los enemigos del Estado mexicano y no de los enemigos del presidente de la República. Antes, Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, confirmó que no se van a modificar las leyes secundarias de la Guardia Nacional y que pasarían tal como las envió el Senado, a pesar de las observaciones que hace la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a hacer un corte en nuestro resumen para regresar con más noticias después de esta pausa.